eh, de alguna manera tiene que ver con algo que nosotros tratamos de explicar y comentar cómo se procede para hacer proyectos de arquitectura. ¿Cómo explico yo cómo hago un proyecto de arquitectura? ¿Cómo afronto el proyecto de arquitectura? Se refiere a una cuestión metodológica, una cuestión de método. O sea, el método es aquel que me permite llevar con un determinado orden una determinada tarea. Eh, Ese método que podemos llamar método racional, pero no para ponerle un título, sino por decir, me sirve para eso, ¿no? Dar las razones de lo que hago, por eso lo llamamos método racional, se funda en una serie de lecturas, de escritos, y se funda en una también, ¿cómo decir?, conciencia o creencia, desde el punto de vista de estar convencidos por lo menos de esta dimensión, que todo proyecto de arquitectura pasa por una serie de dimensiones. Las dimensiones principales son estas: la cuestión del tema, la cuestión del lugar, la construcción, está también la cuestión del tipo, está también la cuestión de la historia, y está también la cuestión del decoro, que después podemos afrontar un poco mejor. Por lo menos están estas 6 dimensiones, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que intervienen en todo proyecto de arquitectura. O sea que yo puedo de alguna manera sintetizar y decir que todo proyecto de arquitectura, de algún modo, está atravesado por estas 6 dimensiones. Y las llamo dimensiones porque son exactamente eso. Es difícil marcarles un inicio, un final, una cabeza y un pie, una derecha y una izquierda. Estas 6 dimensiones, de algún modo, ustedes las vienen trabajando en todos los ejercicios que hicieron. Efectivamente, yo les podría decir que, por ejemplo, en el ciclo básico, nosotros nos concentramos fundamentalmente en el desarrollo de estas 3 dimensiones. Tratar de ir mostrando en qué manera estas 3 dimensiones están siempre presentes. Casi nunca afrontamos estas dimensiones, que las dejamos más bien para el ciclo superior, porque se requiere una cierta madurez, una cierta densidad de herramientas y de conocimientos para poder darle un espesor. No es que no se pueda hablar del problema de arquitectura en su complejidad, pero fundamentalmente, para que ustedes se ordenen, nosotros lo que les asignamos en el ciclo básico fundamentalmente es cualquier ejercitación que les damos tiene en cuenta de qué tema es, en dónde está y cómo está hecho. Esas son las 3 cosas fundamentales, estas 3 dimensiones del problema del proyecto. Ahora empezamos a subir un poco las pretensiones, de decir, darle o asignarle valores a cuestiones que nos parecen significativas, dentro de las cuales se coloca la cuestión del tipo, que ahora vamos a tratar de definir muy rápidamente, de por qué hicieron lo que hicieron y dónde entra esta cuestión. Yo puse 4, 5 y 6 como si fueran, en realidad eran dimensiones, ¿no? Acá justo corresponde que 4 es el cuarto año también, pero es una coincidencia de alguna manera. Yo a lo que voy, como ustedes saben bien, y en cualquiera de estas ejercitaciones que hicieron en el ciclo básico, la historia es algo que está presente en cualquiera de estas 3 dimensiones, ¿no? O sea que cuando uno afronta la cuestión del tema, sabe también que si el tema es la casa se viene haciendo desde que el hombre es hombre. Si afronta el tema de la biblioteca, que muchos de ustedes ya hicieron, tan jóvenes y ya hicieron bibliotecas, proyectos de bibliotecas complejos y demás, la historia, se estudiaron lo que se hizo, por qué se hizo, cuándo se hizo y quién lo hizo. Y así de la misma manera el lugar que es denso de contenidos, no solamente como lugar geográfico, sino también como lugar cultural, entonces tiene una propia historia, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que la construcción. Hoy construimos y tenemos técnicas de construcción del cual tienen una evolución en el tiempo. Esto es simplemente para mostrar qué cosa. Que estos 6 elementos, estas 6 dimensiones, al cual
nosotros hacemos referencia, son 6 dimensiones que están siempre presentes y nosotros las dividimos un poco didácticamente para poder, en proyecto final de carrera, o sea, en el ciclo final, poder discutir de algo que llamamos método. O sea que es algo que reúne de alguna manera todos estos contenidos. O sea, discutir de cómo se hace un proyecto significa discutir por lo menos de estas 6 dimensiones y en qué manera participan en el proyecto. No todos los proyectos empiezan de la misma manera. O sea que no siempre está primera estas 3 dimensiones y después vienen estas otras 3 dimensiones. O sea, este es el arquitecto con la propia sensibilidad y la propia capacidad de alguna manera de afrontar el proyecto de arquitectura que dice, uno puede empezar propio por la definición de esta cuestión tipológica. Respecto a algunos temas, ciertos temas, puede ser que la dimensión tipológica sea aquella que nos permite afrontar el proyecto y poner que la cuestión del tipo está por encima de las demás cuestiones. Entonces, se pone primero el tipo y después viene el resto de las cuestiones, ¿no? El decoro, la construcción, el lugar, el sitio, etcétera, etcétera. Pongo en primer lugar esta cuestión, por mi sensibilidad. O en otras ocasiones, si tengo que hacer en la costa amalfitana o en la barranca del río Paraná, probablemente el lugar es el argumento que se transforma en el primero, digamos, de estos argumentos, y después viene la construcción, la historia, etcétera, etcétera. O sea que esto en un primer momento se coloca en estas 6 dimensiones, están en una misma línea, es el arquitecto con la propia sensibilidad y la ocasión que el proyecto representa que hace emerger un argumento más bien que otro como lo principal y lo importante. Esto es para que ustedes entiendan dónde y por qué aparece esta cuestión del tipo dentro de la dimensión de la formación que ustedes están haciendo. Después, por otra cuestión muy importante, que yo creo que la mencioné ya la semana pasada y la vuelvo a repetir ahora. Una, si quieren, convicción de parte nuestra, que de los edificios se parte, a los edificios no se llega. Esto es fundamental entenderlo, porque ayer que trabajé en el ciclo básico dije exactamente la misma frase, para no correr el riesgo de inventar el agua caliente, ¿no? De pensar que somos los primeros que nos encontramos con un determinado problema, con una determinada cuestión, y esto obviamente se va adquiriendo con el tiempo. Más cosas conozco, más libre soy, el conocimiento hace libre, o sea, tiene esta dimensión de libertad al darnos más herramientas y sentirnos más seguros a la hora de poder proyectar. Por eso el ejercicio del proyecto es tan importante y el ejercicio del estudio de la arquitectura es tan importante. Es como en la escuela primaria o en la escuela secundaria te dan de hacer la tarea, siempre uno piensa que la tarea es para entretenerte a la tarde y venga, en realidad la tarea es un entrenamiento, ¿no? Entrenarte para que después al día siguiente estés más seguro respecto a la hora de afrontar un problema, ¿no? o una interrogación. Esto me parece importante para que ustedes entiendan por qué hacemos esta cuestión, por qué damos de estudiar arquitectura, por qué dimos esta especie de selección de esta serie tipológica y qué es qué representa esta serie tipológica. Yo también creo que nombré los otros días, me parece importante que ustedes tengan de parte nuestra una definición de tipo. Probablemente Marcelo, que hizo su trabajo final de carrera hace años, pero centrado exclusivamente sobre la cuestión de la diferencia entre tipo y modelo, si no recuerdo mal, a lo mejor ya lo comentó, si no lo comentó, lo puede hacer sucesivamente. No voy a dar definiciones significativas, pero yo recuerdo particularmente que en ese periodo se estudiaba Quatremer de Quincy como diccionario de arquitectura, donde se buscaba la definición de tipo y decía o nombraba una de las definiciones, a mí la que más me quedó, es que todas las formas se remiten a un tipo
y el tipo no se identifica con ninguna forma. Si ustedes van a ver el libro de Quatremère de Quincy, está esta definición, es una de las más significativas y es una de las más oscuras. Yo le puedo asegurar que me llevó muchísimo tiempo entender exactamente o entender un poco mejor, digamos, a qué hacía referencia esa frase, ¿no? De que todas las formas se remiten a un tipo y un tipo no se identifica. Me era muy abstracta esta cuestión. Pero es importante conocerla, estudiarla, nombrarla y ir asimilándola a través de una serie de ejercitaciones como las que están haciendo ustedes ahora. Pero yo le agregaría una definición más, para darle también un sentido no de utilidad, sino de necesidad al conocimiento de este argumento que ustedes están afrontando. O sea, el tipo no resuelve todos los problemas. Esto estoy también en grado de asegurárselos y de dejarlos tranquilos. O sea, que la cuestión del tipo no te resuelve todos los problemas. O sea, podés decir, pero yo hice recurrir al tipo basílica o edificio a planta central, y sí, pero te salió mal, te salió una porquería, o sea, te salió inoportuno. No es que uno dice, apliqué tal tipo o hago referencia a tal tipo, el resultado está por descontado. Es una de las tantas dimensiones del proyecto que usada con inteligencia da resultados, y eso es lo que intentamos nosotros mostrar o demostrar. La necesidad de la inteligencia y la necesidad del compromiso intelectual. Me refiero a inteligencia con eso, ¿no? El compromiso intelectual con lo que se hace. Decía que para mí lo importante definir un tipo es este compromiso de pretender que el proyecto contenga caracteres de generalidad. O sea, ¿qué significa esto? Sobre todo cuando uno trabaja con un edificio público, como van a trabajar ustedes ahora, ¿no? Fundamentalmente con esto, pero les puedo asegurar que también con una casa pasa lo mismo, porque muchas veces uno proyecta la casa para una persona en particular y muchas veces proyecta casas para gente que no sabe, ¿no? Un edificio, un condominio o, más todavía, edilicia residencial pública, donde uno no conoce y el Estado le confía de alguna manera las expectativas y el dinero para hacer con inteligencia, digamos, la operación que no represente a uno, sino que represente a todos, nos represente a todos, en valores y en expectativas. Entonces decía que recurrir a la cuestión del tipo significa de alguna manera esto, que el proyecto contenga estos caracteres de generalidad. ¿Y esto qué significa? Que no valga solamente para esa vez y en ese lugar. O sea, que trascienda el valor específico de ese sitio y esta única ocasión, sino que trate de interpretar esta cuestión más trascendente, que es valores en los cuales todos nos reconocemos. Y créanme que ese es el ejercicio también que ustedes en cuarto año, habiendo dejado ya una fase preparatoria instrumental, están obligados a demostrar. ¿Qué tienen que demostrar? Dejar de lado, de alguna manera, las expectativas personales e individuales y intentar en cada proyecto que les toque representar valores colectivos, representar valores que tengan caracteres de generalidad. A eso hacía referencia con esto. Por último, y antes de pasar un poco a los ejemplos, nosotros repasamos los otros días, yo volví a poner esta cartilla que era la que comentamos, una serie de cuestiones y aparecieron una serie de valores y de significancia, digamos, de estos ejemplos que ustedes vieron, con los cuales yo me voy a intentar poner en continuidad y voy a intentar ilustrar sobre todo en qué manera se pueden transformar, que es un poco el trabajo que ustedes estuvieron haciendo, ¿no? En qué manera no se pueden, sino que se han transformado a partir de dos ejemplos fundamentalmente. Y esa transformación es una transformación contemporánea de modelos que tienen, como estos aquí, inclusive entre ellos, más de 100 años de diferencia. Decía que ¿para qué sirve también un poco todo esto? Y es para que
en la fase que viene ustedes puedan de alguna manera afrontar el problema del proyecto partiendo de un edificio, o sea, partiendo de una arquitectura que sea de alguna manera un arquetipo formal. Y yo quisiera acá introducir esta otra dimensión que no lo nombramos los otros días, pero que está en estos dibujos y demás. Estos ejemplos que vimos hacen referencia a un arquetipo formal, sobre todo. No es un arquetipo abstracto. El arquetipo formal es algo que lo introdujo, digamos, y lo catalogó Ledoux en sus enciclopedias, donde dibujó todo aquello que se puede dibujar y todo aquello que se podía generalizar. Si uno quiere ir a una puerta, tiene que ir allí y servirse de un catálogo, según era el pensamiento en ese momento. Pero diciendo, no hay que inventarse una puerta, hay que combinarla, hay que componerla correctamente en función de. Esta cuestión de catalogar y conocer este mundo de arquetipos formales existentes, yo creo que sirve o es útil o es necesario, si quieren pasarme el término de necesario más que de utilidad, por algo que decía Le Corbusier. Le Corbusier decía que un arquitecto lo que debe tener es sentido de la forma. O sea, debe poseer, para ser arquitecto hay que poseer sentido de la forma. Y esta frase de Le Corbusier me parece, la recuerda siempre Elio Piñón, me parece fundativa respecto al interrogativo que ¿para qué sirve tener sentido de la forma? Para tener sentido de la forma es necesario, decía siempre Le Corbusier, ver relaciones donde los demás ven cosas. Entonces, en estos ejemplos que nosotros estuvimos viendo los otros días, tomando uno cualquiera, el de Asplund, donde un ojo no entrenado, un intelecto no entrenado pueda ver cosas, una sala y un elemento en serie que se pliega, etcétera, etcétera, o sea, ustedes puedan ver las relaciones. ¿Cuáles son las cuestiones que unen, que separan, que dividen y que hacen que la relación entre estas dos piezas, la pieza A, pongamos esta, y la pieza B, sean de alguna manera significativas, o sea, se transformen en un arquetipo formal, algo al cual puedo hacer referencia. Es propio por esta cuestión de poder ver estas relaciones. Es lo que inclusive Elio Piñón también reconocía en la obra de Mario Roberto Álvarez, ¿no? O sea, Mario Roberto Álvarez, el gran valor al cual Elio Piñón lo lleva, uno de los maestros, eleva uno de los movimientos modernos, está profundamente ligado a esta cuestión de las relaciones que establecen los edificios de Mario Roberto Álvarez, no tanto la arquitectura y el, el, eh, el resultado, digamos, de estético de la arquitectura, sino el resultado, sí, de la colocación de las partes en la propia pieza y la pieza en el todo general que es la ciudad. Esto me permite introducir de alguna manera, o me hizo acordar, importante nombrar, y partir de un ejemplo que me parece muy claro, de la importancia de la relación entre el todo y las partes. Hay un libro, no está traducido en castellano, porque es parte de la tesis doctoral de Giorgio Grassi. Él fue el que tradujo este libro de Tesenov, que no lo voy a mostrar hoy, Tesenov, pero lo voy a mostrar probablemente en la próxima clase, cuando hablemos de la cuestión de la construcción y de los elementos de la construcción. Henri Tesenov tiene esta famosa croquis, esquizo conocido, que lo habrán visto 1000 veces, que son toda una serie de columnas en medio de un bosque de abedules que está por detrás, en un salón de fiestas, etcétera, etcétera. Lo habrán visto 1000 veces y en modo más contemporáneo lo habrán también visto como citación también en el edificio de Herzog de Meuron para el creo que es, si no recuerdo mal, es un estadio en Francia, y también el pabellón de Zaragoza, o sea que es uno de los ejemplos más citados en absoluto, esta sala hipóstila,
y es uno de los autores más considerados que trabajó en Alemania a inicios del siglo del 1900. Dentro de este libro que tradujo Giorgio Grassi, hay un apartado que habla específicamente de estos, del unir, o sea, de la importancia del unir o conectar y el dividir. Él dice que son cuestiones que en realidad no llama cuestión, los llama actos, ¿no? Dividir y conectar. Son dos actos que hablan de la distribución y disposición de los elementos de cualquier objeto de creación funcional o no, que establece o pone en relación estas dos cuestiones fundamentales de el todo y las partes. Y para ejemplificar la importancia, digamos, de la relación entre el todo y las partes, dice que está en el ojo poder identificar la ocasión o la oportunidad de las cuestiones. Las partes de un todo, por ejemplo, en esta pieza o en esta silla, nosotros podemos identificar fundamentalmente, no sé, las patas, el asiento y el respaldo. ¿Sí? Perdón. Cuando dice las patas, tendría que haber puesto estas patas también, ¿no? O sea, las patas, o sea, hay tres partes. Una son las patas, dos es el asiento, tres es el respaldo. La cuestión que pone Tesenov respecto a este ejemplo, bueno, esto no se elimina, es exactamente lo que sucede en el punto A. Él dice, en este punto específicamente, en el punto A, este elemento no está resuelto, dice él, como identidad, como carácter, como pieza. Y no está resuelto porque cuando encuentra el asiento, este punto, dice, si tuviera vida propia, tendría que reaccionar de alguna manera y decir, hey, yo existo. ¿En qué momento dejo de ser pata y paso a ser montante de un respaldo? Desde ese punto de vista es que Tesenov dice que este punto no tiene una resolución, es inexpresivo, propio porque no distingo en este fragmento mínimo dónde dejo de ser pata y dónde paso a ser respaldo o montante del respaldo. Entonces, esto que aparece muy claro de estas tres partes, a ver en un detalle, él dice, sin exagerar, porque no hay que exagerar en esta composición, porque técnicamente funciona. Técnicamente estos elementos, él dice, desde un punto de vista técnico de resolución, la silla no se desarma, no se cae, no hay. Pero sí de un punto de vista expresivo. Es una ocasión que esta pieza no sabe o no termina de expresar aquello que tiene que ser. Él dice, tiene que tener un carácter. La pata tiene un carácter, el respaldo tiene un carácter. ¿En qué momento esta expresividad de estas partes son un valor necesario para no la comprensión, sino la exactitud con la cual poder proceder a esta composición? Entonces dice, da otro ejemplo, dice, por ejemplo, en una silla donde cada una de las partes, y yo dice, mientras más compongo, dice en el texto, y ya no tanto como problema puesto desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista compositivo, mientras yo más divido y más conecto, más clara es la identidad de las partes. Entonces hace él mismo, esto forma parte del texto este que yo les mostré, ¿no? Dice, por ejemplo, en este caso, las patas son patas, Gustavo, el queda menos de asiento. un minuto, te Ok, aviso. Porque cuando se corte volvemos. Gracias. El asiento es asiento y el respaldo es respaldo. ¿Qué es lo que une y da identidad a cada una de estas cosas? Entonces, 1, 2 y 3. Es propio la autonomía y el carácter de cada una de estas partes. Lo que no se resuelve, dice
siempre teseno, es siempre este punto. Aquí siempre hay un punto no resuelto y aquí hay un punto no resuelto. Cuando dice no resuelto quiere decir siempre hay un punto de discontinuidad. O sea que hay un límite, siempre. Él lo que intenta